Los hombres que predican la prosperidad es interesante. Mayormente ellos son los únicos que prosperan. Son lobos rapaces que comen a los que no han sido instruidos en la palabra de Dios. Y por eso el Dios que aman no es nada más que un producto de su propia imaginación. Ellos han hecho un Dios a su imagen y aman lo que han hecho. Como Dios declara en Salmos 50:21, pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé. Como dije, yo amo a Dios porque ha prometido a bendecirme, ha prometido sanarme, porque quiero tener la victoria, porque quiero prosperar, porque Él va a bendecir mi negocio. Mira, la teología correcta dice, Dios no tiene que bendecirme. Dios no tiene que sanarme. Dios no tiene que prosperarme. Porque ya Dios ha enviado a su Hijo y Él derramó su sangre por mí. Mira, en el día de hoy, no debemos tratar a Cristo como si fuera algo barato, sin valor. Los predicadores en el día de hoy dicen, ven a Cristo, Él va a arreglar tu matrimonio. Ven a Cristo, Él va a bendecirte. Ven a Cristo, Él va a darte paz. Mira, no tienes que decirme esas cosas. Yo quiero venir a Cristo porque derramó su sangre por mí. ¿Qué más necesito? Yo quiero venir a Cristo porque es digno. Yo te digo, arrepiéntete y cree y sirve al Señor con todo tu corazón, aunque no te salve, porque Él es digno. Aunque te manda al infierno, Él es digno de ser glorificado por ti. Un poco diferente, ¿no? A todos los que vienen a Él con arrepentimiento y fe, Él salva. Pero lo que estoy diciendo, no debemos acercarnos a Él simplemente porque queremos que Él arregle algo en nuestra vida. Debemos acercarnos porque Él es digno. Debemos servirle porque es digno. Debemos amarle porque es digno. Y si es necesario, debemos morir porque Él es digno. Tenemos un misionero en Asia, en India, una mujer y sus 3 hijos. Ella es viuda. ¿Por qué? Porque en el nombre de Dios fueron a un pueblo en India con su esposo y él predicaba el evangelio y los hindúes se enojaron. Entonces un día le invitaron a tomar un té y pusieron ahí en su té veneno. Entonces, sabiendo que iba a morir, él trataba de regresar a su casa. Y cuando llegó a la puerta, murió. En el nombre de Cristo, dentro de la voluntad de Dios, y con su muerte glorificó a Dios. Y ahora su esposa está preparándose en uno de nuestros institutos. ¿Para qué? Para volver al mismo pueblo y morir si es necesario, para que la gente venga a conocer a Cristo. Y Benny Hinn dice que no puede predicar en un país a menos que ellos tengan un hotel de 5 estrellas. Profeta, lobo. Tiene un Dios, está acá. Y muchos de los que están con Él y los otros predicadores de prosperidad y bendición y sanidades y todo lo demás, su Dios, su estómago. ¿Dios sana? Sí.
según su voluntad. Yo voy a enseñarles la doctrina de prosperidad, ¿ok? Bíblica. ¿Qué dice Mateo 6:33? Buscad primero el reino de Dios. Ahora, la oración de Cristo en la oración modelo en Mateo 6, 9, 10 y 11. Nuestro Padre Celestial que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Qué está pasando? Yo les digo, la actitud correcta del cristiano. Aquí es el reino de Dios. El deseo más grande de nuestro corazón debe ser el avance del reino de Dios, la gloria de Dios. Entonces, como cristiano, yo digo, Señor, si por medio de prosperarme económicamente, si por medio de hacer esto, tú puedes glorificarte y avanzar tu reino, entonces prospérame. Pero si por medio de mi pobreza y sufrimiento, tú puedes ganar más gloria para ti mismo y puedes avanzar tu reino, entonces quiero quedarme pobre. Dios, si por medio de sanarme puedes avanzar tu reino, sáname. Pero si por medio de mi debilidad, mis debilidades físicas, tú puedes avanzar tu reino, entonces quiero quedarme aquí enfermo. Todo tiene que ver con la gloria de Dios y el avance de su reino. Él, no nosotros. Pero cuando los hombres creen ante la congregación un Dios diferente, un Dios carnal, muchas personas reciben este Dios, pero no reciben la salvación porque no es el Dios verdadero, tampoco la salvación verdadera. Ahora, si los hombres caídos que pretenden amar a Dios, los hombres caídos que dicen que aman a Dios, si investigaran las Escrituras, sin duda encontrarían a un Dios muy diferente que el objeto de sus afectos. Si estudiaran los atributos de Dios, tales como la santidad, justicia, soberanía e ira, probablemente responderían en disgusto y declararían: mi Dios no es así. Yo nunca podría amar a un Dios como Él. Muchas veces, como dije anoche, pastores me han pedido: Pablo, ¿puedes venir a nuestra iglesia y enseñar sobre los atributos de Dios? Y yo siempre digo, bueno, es muy controversial. Pero dicen, ¿cómo puede ser controversial? Somos una iglesia cristiana, amamos a Dios. Tú vas a venir y vas a hablar de quién es Dios. Sí, pero cuando yo empiezo a hablar de la justicia de Dios, la santidad de Dios, la soberanía de Dios, la gloria de Dios, una parte de tu congregación se va a levantar y va a decir: mi Dios no es así. Yo nunca podría amar a un Dios así. Simplemente, mira, yo puedo tomar cualquier de las teologías sistemáticas de hace 100 años y atrás y enseñar lo que ellos enseñan acerca de Dios en cualquier iglesia en los Estados Unidos, y personas van a ofenderse. No una palabra nueva de Pablo Washer, simplemente las enseñanzas clásicas de la iglesia cristiana a través de los siglos. Si yo enseño estas doctrinas en una iglesia en el día de hoy, muchos se van a ofender y van a decir: no es mi Dios, porque su Dios es más como Papá Noel que Jehová, más como un tío medio tonto y muy rico que Jehová. Un Dios que se puede manipular. No.
no en las Escrituras. Rápidamente veríamos que cuando el hombre caído se enfrenta con el verdadero Dios de las Escrituras, su única reacción es aborrecimiento y hostilidad. Una vez yo estaba predicando sobre la cruz, enseñando que por causa de la justicia de Dios, Él tenía que derramar su ira sobre su Hijo y que Dios el Padre quebrantó a su Hijo en la cruz. Y la iglesia canceló la conferencia. Nuestro Dios nunca quebrantaría a su propio Hijo, nunca derramaría su ira y enojo y furia y justicia sobre su propio Hijo. No, Cristo murió, los romanos lo mataron. Una de las doctrinas clásicas de la salvación ellos no podían aceptar porque para ellos era una ofensa. O decir, si tú vienes a Cristo, es muy posible, para santificarte vas a sufrir bastante. Y es muy posible, Él va a pedir que tú dejes todas tus riquezas, toda tu prosperidad, y que te entregues al campo misionero donde vas a morir como mártir. No, ese no. Yo quiero el otro Dios que me ame y tiene un plan maravilloso para mi vida. ¿Ves? ¿Cuántos peruanos están en las congregaciones donde solamente predican sanidad, prosperidad, bendición, victoria y tiene más que ver con cosas materiales que cosas espirituales? Ahora, ¿cuál es la razón detrás de esta reacción tan adversa? De nuevo, tiene que ver con lo que el hombre es en su corazón y en su misma naturaleza. Si el hombre fuera por naturaleza santo y justo, entonces fácilmente podría amar a un Dios santo y justo y gozosamente someterse a sus leyes. Pero el hombre es por naturaleza depravado y corrupto y por eso no puede. Vamos a terminar simplemente con Romanos 1:30. Hablando de los hombres, dice murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Y por supuesto, Romanos 5:10, enemigos de Dios. El hombre es amante de sí mismo. Se ama a sí mismo, el hombre caído. Ahora, solamente para terminar, voy a mostrarles cómo la psicología ha entrado. La psicología secular y antibíblico ha entrado en la iglesia evangélica en el día de hoy. ¿Qué escuchan siempre? Tienes que amarte a ti mismo antes que puedas amar a otros. Y porque es lo que Cristo dijo. Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cristo dijo que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero Él no está enseñando que tenemos que amarnos a nosotros mismos antes que podemos amar a otros. Es una mentira, es un invento de la psicología, no tiene nada que ver con la Biblia y muchos de ustedes han enseñado esto. La Biblia nunca dice que el hombre debe amarse o debe preocuparse por amarse más. El problema del hombre es que se ama demasiado a sí mismo. Lo que él está diciendo básicamente Jesús es, mira, tú te amas sin problemas. Ahora, haz lo mismo con tu prójimo.
El problema más grande del hombre es que se ama a sí mismo en vez de amar a Dios. Y esta búsqueda de autoestima no tiene nada que ver con el cristianismo. Es otro invento de la psicología. Les voy a dar un ejemplo. Un hombre se suicida. ¿Qué dicen todos? Es porque tenía una autoestima muy baja. No, es al revés. Tenía una autoestima muy alta. ¿Por qué? Él se amaba a sí mismo más que a su esposa que él dejó sufriendo. Él dijo, voy a terminar mis sufrimientos, pero mi esposa ahora va a sufrir. Pero no me importa porque yo me amo a mí mismo. Él se ama a sí mismo más que a sus hijos, porque ahora sus hijos no tienen padre. Él dice, pero no más estoy sufriendo yo. Por supuesto, el sufrimiento de mis hijos va a crecer, pero por lo menos yo no voy a sufrir más. Se ama a sí mismo más que a Dios. Pueden, hermanos, la iglesia evangélica ha sido tan manipulada por los psicólogos que es increíble. Muchos de ustedes creen en la inspiración de las Escrituras. ¿Cuántos creen en la inspiración de las Escrituras? Que es un libro infalible inspirado por Dios. ¿Nadie? Amén. Pero aquí es el problema. Teológicamente, cuando tú crees en la inspiración de las Escrituras, no es todo lo que tienes que hacer. No solamente tienes que creer en la inspiración y infalibilidad de las Escrituras, tienes que creer en la suficiencia de las Escrituras. Eso significa que no vas a ir a los psicólogos para aconsejar a la humanidad, porque todo lo que ellos enseñan contradice absolutamente las Escrituras. Pero la iglesia, yo no conozco la iglesia de todos ustedes, pero la iglesia bautista en Perú y los pastores están llenos de la psicología. La Biblia es suficiente. No necesitamos la psicología para aconsejar. Les voy a dar, yo sé que ya el tiempo vuela, pero les voy a darles un ejemplo de lo que estoy diciendo. Algo muy importante. Mira, un psicólogo cristiano está ahí sentado en su oficina. Tiene todos sus libros de psicología y una Biblia porque es cristiano. Entonces, mayormente, ¿qué tiene? Él tiene Freud, Skinner y Rogers, los grandes psicólogos, ¿ya? Hay un problema. Freud escribió su psicología declarando guerra contra el cristianismo. Él decía que todo el cristianismo era una mentira, él era ateo y todo lo que él escribía declarando guerra contra la Biblia y el cristianismo, pero necesitamos a Freud, ¿no? Rogers y Skinner igual. Enemigos de la fe cristiana, pero nosotros en el día de hoy como pastores no podemos aconsejar sin estos tres ateos, porque la Biblia no es suficiente. Hasta la revista Time, una de las revistas más importantes, salió, creo que era Time o Newsweek, salió con un artículo hace algunos años diciendo psicología, una ciencia o brujería. ¿Por qué? Las teorías más grandes de la psicología cambian totalmente cada 3 años. Una teoría diferente y contradictoria cada 3 años. Otra cosa, los tres grandes, Freud, Rogers, Skinner, se contradicen ellos. Por ejemplo, Freud dice que Skinner está loco. Skinner dice Freud
es un loco. Rogers está en contra de los otros dos y los otros dos están en contra de Rogers. Y los tres son ateos que escribieron en contra de la Biblia. Entonces, tú vas a visitar al psicólogo cristiano y te sientes y él empieza a instruirte, a aconsejarte. Pero es una cuestión de autoridad. Autoridad. ¿Con qué autoridad? Y él empieza y tú dices, bueno, antes, ¿con qué autoridad vas a hablar? Bueno, la autoridad de la ciencia. Psicología es una ciencia social y no es una ciencia verdadera. Debes saber eso. Hay una diferencia entre la ciencia verdadera y psicología. Psicología se basa solamente en teorías que no se puede aprobar. La ciencia es completamente diferente. Entonces, mis consejos se basan en la psicología, la ciencia y la Biblia. Bueno, tengo una pregunta. Los tres grandes hombres que tienes se contradicen totalmente. Totalmente. Aún en su definición de lo que es un hombre se contradicen. Y los tres contradicen la Biblia. Entonces, ¿cómo vas a usar la Biblia y estos tres hombres para aconsejarme? Porque se contradicen totalmente. El psicólogo dice, bueno, yo voy a usar la verdad de la palabra de Dios y voy a usar la verdad que podemos encontrar dentro de los libros de estos hombres. Voy a escoger lo que es verdad y lo que no es verdad de esos tres hombres. Pero hay un problema. Ahora el psicólogo es la autoridad. Él va a determinar cuándo debe usar la Biblia, cuándo debe usar Freud, cuándo debe usar Skinner, cuándo debe usar Rogers. Entonces, este psicólogo que tiene como 4 años en la universidad, él ahora va a ser la autoridad para aconsejarte. Rápido, vamos a 2 Timoteo 3. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, la inspiración de las escrituras. Y 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, la suficiencia de las escrituras. Entonces las escrituras no solamente son inspiradas, sino son suficientes. Para aconsejar, lo que necesito es entender la sabiduría de este libro y aplicar la sabiduría a la vida de una persona. Pero no, tú dices. No. Una persona puede tener problemas verdaderos, problemas médicos, sí, pero problemas médicos y físicos. No problemas así como los psicólogos dicen. La Biblia, inspirada, suficiente. El hombre se convierte por medio de la proclamación del Evangelio de Cristo y por medio de una obra soberana y sobrenatural del Espíritu Santo. Ahora, como ayer, voy a leer algunas cosas de un libro que escribí hace tiempo, que alguien ha traducido. El significado de la muerte espiritual. ¿Qué significa cuando los teólogos hablan de la muerte espiritual? Primeramente, es una frase importante que se emplea por los teólogos para describir la profundidad de la corrupción moral del hombre. Es la muerte espiritual. Según las Escrituras, el juicio divino que cayó sobre Adán no solamente resultó en su muerte física, sino también en su muerte espiritual. Adán llegó a ser sensible
a todo tipo de estímulo corrupto, humano y diabólico, pero insensible y hostil a la persona y voluntad de Dios. El pecado, hermanos, no es una enfermedad. El hombre no solamente es una criatura enferma. El hombre, según la Biblia, está muerto espiritualmente. Ahora, las Escrituras nos enseñan que este aspecto del juicio divino que cayó sobre Adán no se limita a él solo, sino que se extiende a toda la raza humana. Cada ser humano nace en este mundo en un estado mortal, vacío de vida espiritual e insensible a la persona y voluntad de Dios. Para que el hombre caído pueda responder a Dios con amor y obediencia, una resurrección espiritual tiene que tomar lugar a través de la obra sobrenatural de la gracia y poder de Dios. Les voy a dar una ilustración un poco graciosa, ¿no? Pero vale. Vamos a decir que tenemos un hombre muerto aquí en la plataforma conmigo. Está muerto. Vamos a decir muerto 4 días. Entonces apesta. Está aquí en la plataforma conmigo. Entonces, siendo un hombre misericordioso y lleno de compasión como soy, quiero ayudarle. Entonces me acerco al hombre y digo, oye, estás muerto, pero hay un hospital por aquí a algunas cuadras. Entonces, levántate, ven conmigo, vamos al hospital, te van a ayudar. Después, cuando no responde, yo digo, oye, ¿qué te pasa? ¿No me has escuchado? ¿Por qué no respondes? ¿Quieres quedarte ahí toda tu vida muerto? Es un poco ridículo, ¿no? Si él está solamente enfermo, entonces lo que estoy haciendo tiene sentido. Oye, enfermo, levántate. Yo te ayudo un poco. Yo sé que no puedes levantarte con tu fuerza, pero yo te voy a ayudar un poco y vas a caminar conmigo, voy a sostenerte. Podemos ir en el carro de Martín y vamos a llevarte al hospital. Vamos. Y él dice, ya estoy recontra enfermo, ayúdame, pero vamos. Si está enfermo, tiene sentido. Pero la Biblia no dice que el hombre está enfermo. La Biblia dice que el hombre está muerto. Y en el griego, la palabra griega significa muerto. El hombre está muerto. Te voy a dar otra ilustración. Lázaro está muerto. Entonces su hermana se acerca y dice, después de 4 días, Lázaro, ven. No se mueve. ¿Por qué? Está muerto. Pero Cristo viene y Cristo dice, Lázaro, ven. Levántate, Lázaro. ¿Y qué sucede? Se levanta. ¿Por qué? Porque hay un problema. Jesús está hablando a un hombre muerto y siendo muerto, él ni puede escuchar la voz de Jesús. ¿Te das cuenta? Está muerto. Entonces, cuando Cristo manda a Lázaro para que se levante, otras cosas tienen que suceder. Él no solamente habla la palabra, pero da vida para que el muerto pueda escuchar y levantarse. Entonces la vida precede la obediencia.
Un hombre muerto no puede ni obedecer la voz del Señor a menos que primero el Señor le dé vida, vida espiritual. Es lo que significa la regeneración, o como se dice, el renacer. Pero mira cómo es en el día de hoy. Ustedes saben que a través de la iglesia los cristianos han escrito lo que se llaman confesiones. Confesiones. En las confesiones antiguas de los evangélicos, ellos siempre enseñaban en sus confesiones que la regeneración precede el arrepentimiento y fe. Que uno tiene que renacer para que pueda arrepentirse y creer. Pero en los tiempos modernos, los predicadores y escritores dicen lo opuesto. ¿Te das cuenta? Solamente tienes que pensar en los sermones que has escuchado, ¿no? Mira, tienes que arrepentirte y creer para renacer. Si uno cree, renace. Uno tiene que confiar en Jesús y renace. Pero es al revés. Un hombre muerto no puede arrepentirse, no puede creer a menos que primero renazca o sea regenerado por el Espíritu Santo. Es algo tan ridículo como yo diciendo a un hombre muerto, levántate, sígueme al hospital. Si él puede levantarse y seguirme, no tiene que ir al hospital. Lo que estamos diciendo es que el hombre no está enfermo en sus pecados. El hombre está muerto en sus pecados. Y siendo muerto, insensible a la voz de Dios, Dios tiene que darle vida antes que pueda responder. Otro ejemplo. En el libro de Ezequiel, en el valle de los huesos secos. Piensa un ratito. ¿Cuántos de ustedes conocen bien la historia, no? El profeta está ahí en un valle de huesos secos y el Señor le pregunta ¿qué? ¿Vivirán estos huesos secos? Ahora, el hermano Salvador Salvador Gómez es un buen predicador, pero no creo que va a tener muchos conversos si vamos al cementerio esta tarde y él predica, ¿no? Creo que él puede estar ahí mucho tiempo y no va a tener muchos conversos, ¿no? Vamos a ver si es un predicador muy poderoso. Vamos a llevarlo al cementerio. De verdad, si se levantan y se convierten, va a ser un milagro. Es absolutamente ridículo, ¿no? Entonces Ezequiel está en el valle de los huesos. ¿Vivirán? ¿Qué dice Ezequiel? Tú lo sabes. ¿Qué está diciendo? Bueno, él no dice no, porque sería incredulidad. Él no dice sí, porque sería presunción. Él dice, tú lo sabes. Si tú quieres, Señor, vivirán. Entonces, vamos a decir, Ezequiel empieza a predicar a los huesos secos, los muertos. ¿Qué va a pasar si solamente él predica? Absolutamente nada. Pero el Señor le dice que debe profetizar al viento. ¿Que representa qué? El Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? El Espíritu Santo viene
y da vida a los huesos. Y los huesos se convierten en un hombre, en un ejército de hombres que sí pueden responder a la palabra de Dios. Algo interesante, ¿no? Por eso digo a los predicadores jóvenes que a veces tengo que enseñar. Nosotros no somos vendedores de un producto. Nosotros como predicadores no somos los que manipulan a las emociones de los hombres. Porque nosotros sabemos que la herida del hombre es grave. Él está muerto. Entonces, si somos predicadores, somos profetas. Sabemos que simplemente tenemos que predicar la verdad del Evangelio. El pecado del hombre, la muerte de Cristo bajo la ira de Dios, llevando la culpa del hombre, la resurrección de entre los muertos, y tenemos que mandar a los hombres para que se arrepientan y crean en el Evangelio. Pero sabemos que nada va a suceder a menos que el Espíritu Santo regenere los corazones de los oyentes. Esta es la diferencia entre la predicación de los predicadores de antes y los muchachos que predican en el día de hoy, confiando en el brazo de la carne, manipulando las emociones de los oyentes, y al final tienen un montón de decisiones, pero casi ninguno de ellos va a la iglesia o camina en santidad. Porque no entendemos lo básico, que el hombre no está enfermo, el hombre está muerto. Yo les voy a dar otro ejemplo de la espiritualidad, de la muerte espiritual. Algunos predicadores siempre dicen, si solamente, no los creyentes, si solamente viviéramos como Cristo, entonces todo el mundo reconocería que Cristo es el Salvador y se convertiría. ¿Me entienden? Entonces vamos a ver, vamos a decir, o dicen, solamente tenemos que mostrar a Cristo al mundo. Y si pudiéramos mostrar a Cristo al mundo correctamente, todo el mundo se convertiría. Vamos a decir que Cristo está aquí detrás de una cortina. Y todos ustedes representan al mundo. Los predicadores dicen, solamente tenemos que mostrar a Cristo al mundo y el mundo va a recibir a Cristo y va a ser salvo. Entonces yo corro la cortina y ya se presenta a Cristo. ¿Los incrédulos se van a convertir? No. ¿Por qué? Son ciegos, la Biblia dice. Entonces, toda la congregación de incrédulos aquí, yo he corrido la cortina, Cristo está aquí presentado, pero hay un problema. La Biblia dice que todos los hombres son ciegos espiritualmente y que no pueden ver el reino de Dios y no pueden ver a Cristo. Tú dices, ya está bien, pastor. Entonces, no solamente tienes que mostrar al mundo a Cristo por medio de las prédicas, sino también el Espíritu Santo tiene que dar vista espiritual a los pecadores. Pero hay otro problema. Vamos a decir que el Espíritu Santo viene y Él da vista a los pecadores. ¿Cómo van a responder? ¿Van a venir a Cristo? No, porque ¿qué dice la Biblia? El hombre tiene un corazón corrupto y aborrece a Dios. Más que ve a Dios, más que aborrece a Dios. Es como en Romanos capítulo 7. El pecador, más que tú pones la ley de Dios
sobre el pecador más que pelea contra la ley de Dios. Entonces, si el hombre pecador tiene vista espiritual y puede ver a Cristo, él va a odiar a Cristo aún más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No solamente tenemos que predicar a Cristo. No solamente el Espíritu Santo tiene que venir y dar vista a los hombres, sino Él tiene que cambiar el corazón del hombre. Él tiene que quitarle ese corazón de piedra y poner en su lugar un corazón que quiere y puede responder a Cristo. De nuevo, es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver en Efesios capítulo 2. Versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No dice aquí que un hombre muerto en sus delitos y pecados puede arrepentirse y creer. No, dice que primeramente tiene que recibir vida espiritual de Dios. De nuevo, la obra regeneradora del Espíritu Santo. Antes de su conversión, cada persona está muerta espiritualmente. Las Escrituras ven esta muerte espiritual como el resultado de nuestros pecados, el pecado que nos fue imputado en Adán y el pecado que nosotros mismos practicamos. Hasta los niños nacen muertos, no inocentes, muertos. No nacen buscadores de Dios, muertos. Un cadáver espiritual. Ahora, no solamente dice aquí que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, pero también dice en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Que el hombre no solamente está muerto con respecto a Dios, pero está vivo con respecto al príncipe del aire, a Satanás. Por eso Cristo dice a los fariseos incrédulos, ustedes son de su padre Satanás, el diablo. Mira cómo es el hombre. La Biblia nunca presenta al hombre como una víctima. Nunca. Es una persona muerto a Dios, hostil hacia Dios y entregado a la voluntad de su padre, el diablo. Hermanos, una persona bajo tanta esclavitud ¿puede tomar una decisión correcta? ¿Busca a Dios? La Biblia dice que no. También dice acá, no solamente conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Él está diciendo aquí que el hombre inconverso, que todo lo que hace está controlado por su carne, por su naturaleza caída. De nuevo podemos ver algo importante, hablando de libre albedrío. Se puede ser que la voluntad del hombre, se puede decir que la voluntad del hombre es libre. El problema no es buena. La voluntad del hombre es un esclavo a la naturaleza del hombre, y la naturaleza del hombre
es corrupta. Dice, haciendo la voluntad de la carne. La carne, según Romanos capítulo 8, ¿la carne puede obedecer a Dios? No. Pero dice aquí que el hombre pecador solo hace la voluntad de la carne. ¿Es la voluntad de la carne arrepentirse? ¿Es la voluntad de la carne creer? ¿Es la voluntad de la carne obedecer a Dios o humillarse ante Dios? No. Entonces tenemos no solamente un hombre muerto, sino un hombre controlado por su naturaleza depravada, totalmente esclavizado a un corazón que aborrece a Dios. Y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Hombres odiando a Dios, peleando contra la voluntad de Dios y con Dios en contra de nosotros. Lo mismo que los demás. Ahora, versículo 4. Pero Dios. Quizás las dos palabras más importantes en la Biblia. Mira, Lázaro, muerto, sin esperanza. ¿Estaba muerto o no? Muerto. ¿Tenía esperanza? Ninguna. Estaba apestando, pudriéndose. Pero Jesús. La única diferencia entre Lázaro y los demás muertos que estaban por ahí, pero Jesús. No tiene nada que ver con Lázaro. 100% Jesús. De la misma forma, tenemos aquí un hombre muerto, esclavo a su propia corrupción, esclavo del diablo, sirviendo los deseos de la carne. No hay ninguna esperanza. Y versículo 4, pero Dios. ¿Cuántas veces yo he escuchado a los pastores diciendo en sus prédicas evangelísticas, tú tienes que tomar el primer paso y Dios va a tomar los demás pasos? ¿Está bien, Martín, en español? ¿No? Tú tienes que tomar el primer paso y Dios va a correr hacia ti para salvarte. Pero tú tienes que tomar el primer paso. Ok, vamos. Jesús se acerca a la tumba de Lázaro. Lázaro, tú tienes que tomar el primer paso. El hombre muerto, tú tienes que levantarte de allí, vamos a meterte en el carro de Martín. No. Lázaro, no hay esperanza. Pero Jesús, tú, vamos a hablar de ti. ¿Cómo eras antes? Aborrecedor de Dios. Totalmente corrupto, entregado a los deseos de tu carne, peleando contra todo el conocimiento de Dios que Él ha revelado. No solamente peleando contra el conocimiento de Dios dentro de tu corazón, de tu conciencia, sino deteniendo la verdad en tu impiedad y injusticia. Pero Dios, un hombre y una mujer, un joven, rumbo al infierno. Pero Dios, estas dos palabras te salvan. Sin estas palabras, no hay esperanza. No dice tú y Dios, pero tú y Dios llegaron a tener un acuerdo. Tú y Dios trabajaron juntos.
Tú tomaste el primer paso y Dios hizo todo el resto. Dice, pero Dios, muerto. Ahora, voy a darles algunas ilustraciones, algunos comentarios de las Escrituras de cuán muerto es el hombre. En 1 Timoteo 5:6, los hombres caídos están muertos espiritualmente, aunque están vivos físicamente. Y podemos ver esto, solamente hoy día podemos salir a la calle, vemos un montón de personas con vida, físicamente tienen vida, pero con respecto a Dios no tienen nada que ver con Dios, nada. No piensan en Dios, no tienen conocimiento correcto con respecto a la persona de Dios y no les importa, no buscan a Dios, nada, están muertos. Aunque vivan, están muertos. También Apocalipsis 3:1, los hombres caídos tienen nombre de que viven, pero están muertos. Antes de su conversión, un hombre puede parecer muy religioso y aún temeroso de Dios, pero todas sus obras son externas y motivadas por egocentrismo. En su corazón no ama a Dios o busca su gloria. La Biblia dice en Ezequiel 11:19, los hombres caídos tienen corazón de piedra. En la conversión, Él nos quita el corazón de piedra y pone en su lugar un corazón de carne. Yo sé que por lo general la palabra carne no es una buena palabra en las Escrituras, pero hay que interpretar cada palabra conforme a su contexto. ¿Y qué está diciendo? Bueno, vamos a decir que tenemos una estatua acá, ¿no? Una estatua de piedra. Yo puedo patear, pellizcar, pegar la estatua, ¿y cómo va a responder? No va a responder, es piedra. Pero no importa cuán grande sea el hombre, si yo le pateo, o yo le pego o pellizco, Él va a responder. ¿Por qué? No es piedra, es carne. Hay un animal en el mar. Antes, cuando yo hacía buceo, creo que es la palabra buceo, hay un animal que vive allí en el mar. Es increíble. Es como un gusano o algo. Bien bonito. Y te digo, lo tocas así y más rápido que lo que puedes ver, se desaparece. ¡Pum! Responde así, tan rápido, tan sensible es. Es increíble. Es como se desaparece. ¡Pum! Responde, es sensible cuando se toca. El hombre, el corazón del hombre es una piedra. Una piedra. Y de nuevo, aquí en hebreo la palabra significa piedra. ¿Cómo es una piedra? Tu piedra tiene bastante vida. Es más o menos viva. No, una piedra no tiene nada. No responde a nada. De la misma forma, también el hombre. Ahora, en Judas capítulo 1, versículo 12, hay una ilustración de los hombres caídos, una descripción que no se puede negar. Sería difícil encontrar una ilustración más gráfica de la muerte espiritual del hombre. Los hombres caídos son como árboles en otoño, sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados. ¿Cómo podemos ser más gráficos? No tienes que ser teólogo o experto en griego para entender lo que él está diciendo. 2 veces muertos. Así es el hombre. Entonces, hermanos, debemos ver del valle de los huesos secos,
de Efesios capítulo 2, de las palabras de Judas acá. El hombre no está enfermo. El hombre está muerto. Muerto. Ahora, vamos a hablar de la inhabilidad moral. Es un tema muy importante en la teología. Inhabilidad moral. Pero antes me gustaría decir algo muy importante para muchos de ustedes que quizás van a otras iglesias. A través de la historia de la iglesia, especialmente durante la época de la Reforma y los puritanos y los raíces tempranos de los evangélicos en Europa, casi todos los libros que fueron escritos con respecto a la naturaleza del hombre, la conversión verdadera y cómo puede una persona saber que de verdad se ha convertido. Ahora, en las librerías cristianas y en las prédicas de los pastores, estos temas casi nunca se tocan. ¿Qué es el evangelio verdadero? Casi no puedes encontrar un libro. Yo te reto. Vete a una librería cristiana muy popular en Lima. ¿Qué vas a encontrar? Libros sobre la prosperidad, libros sobre autoestima, libros sobre la sanidad emocional, espiritual, un montón de cosas. Discipulado, 4 etapas a la prosperidad, 5 caminos a la bendición, un montón de locura. Y nadie ni habla de lo que es el evangelio verdadero. Nadie escribe sobre la conversión verdadera. Pocas personas predican acerca de cómo puede una persona saber bíblicamente que es cristiana. Mira lo que hemos hecho. Nos hemos extraviado completamente de la historia del cristianismo. Tú vas a las campañas grandes, ¿no? Sanidades, personas cayendo al suelo, un montón de cosas. ¿Dónde está la santidad? Aún en los predicadores. ¿Dónde está conformidad a Cristo? ¿Dónde están las enseñanzas acerca de cómo un hombre debe entregarse a sí mismo, a su esposa, como Cristo se entregó a sí mismo a la iglesia? El Dios de muchos evangélicos en el día de hoy es su estómago. Predicadores que solo hablan de una prosperidad carnal, una sanidad carnal y temporal, y tienen muchas personas en sus iglesias porque estas personas tampoco desean tener una relación con Dios, quieren tener lo que esos maestros prometen. Es verdad. Pero lo que necesitas es la doctrina de la iglesia cristiana, la doctrina histórica que los creyentes siempre han creído. No las herejías materialistas que salen de los Estados Unidos. Santidad, amor, humildad, el deseo de ser siervo de todos, reconociendo que no hay maestro entre nosotros, no hay jefe o líder, no hay un ungido especial entre nosotros, somos hermanos. Una comunidad de personas que se han convertido en niños para la salvación de su alma, que se sirven el uno al otro, haciendo grandes sacrificios en el nombre del amor de Cristo.
caminando en santidad para que el hogar se arregle y sea un lugar de bendición y paz. Matrimonios sanados, el esposo sirviendo a su esposa, la esposa sirviendo y honrando a su esposo, los niños creciendo, sabiendo, conociendo la palabra de Dios, memorizando las escrituras, aprendiendo cómo honrar a Dios por medio de honrar a sus padres. No, mayormente en el día de hoy solamente tenemos un circo evangélico. Pero si queremos ver cambios, tenemos que simplemente volver a las escrituras y interpretar las escrituras por medio de la gramática en vez de interpretar las escrituras a través de nuestro estómago o a través de las visiones que los líderes tienen. No a través de la gramática. Vamos a volver a la ley. Ahora, el significado de la inhabilidad moral. ¿Qué significa cuando los teólogos hablan de la inhabilidad moral del hombre? La inhabilidad moral es otro término que comúnmente se emplea por los estudiantes de las Escrituras para describir la extensión de la corrupción moral o depravidad radical del hombre. Esta doctrina nos enseña que el hombre caído no es capaz de amar, obedecer o agradar a Dios. No es capaz, no puede. Al escuchar la doctrina de la inhabilidad moral, uno quizás preguntará, ¿cómo puede el hombre ser responsable ante Dios si no puede o no es capaz de obedecer los mandamientos de Dios? No hablamos un poquito anoche acerca de este tema. Muchos dicen, bueno, si el hombre no es capaz de amar a Dios o obedecer a Dios, ¿cómo puede Dios juzgar al hombre? Vamos a ver. La respuesta es muy importante. Si el hombre no amara ni obedeciera a Dios porque le faltaran las necesarias facultades mentales para hacerlo o fuera incapaz físicamente, entonces sería injusto que Dios le juzgara. Él sería una víctima. Pero este no es el caso. La inhabilidad del hombre es moral y brota de su hostilidad hacia Dios. El hombre es incapaz de amar a Dios porque aborrece a Dios. Él es incapaz de obedecer a Dios porque desdeña sus mandamientos. Él es incapaz de agradar a Dios porque no considera la gloria y beneplácito de Dios que sean una meta digna. El hombre no es una víctima, sino culpable. Él no puede porque él no quiere. Su corrupción y enemistad hacia Dios son tan grandes que preferiría sufrir la perdición eterna que reconocer a Dios como Dios y someterse a su soberanía. Así es el hombre. Por esta razón, la inhabilidad moral también puede ser llamada la hostilidad voluntaria. Un ejemplo excelente se encuentra, como dije anoche, en Génesis 37:4. Vamos un ratito ahí. Génesis 37:4. De nuevo vamos a ver la relación directa que existe entre la voluntad del hombre y la naturaleza del hombre. Y vamos a ver la razón por la cual la voluntad del hombre es esclava a la naturaleza. Génesis 37:4. Y viendo sus hermanos de José que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ahora, los hermanos de José no podían hablarle pacíficamente.
no porque les faltara la habilidad de hablar, no eran mudos, sino porque su aborrecimiento hacia José era tan grande que no tenían la buena voluntad de hablarle pacíficamente. De la misma manera, la hostilidad del hombre caído hacia Dios es tan grande que rehúsa someterse a él. Es como, dije anoche, no una mujer no avanzada en años, una vieja, ¿no? Que hace 25 años no habla con su esposo. Y el pastor, ¿no? La visita y dice, mujer, mira, pero tienes que hablarle, tienes que perdonarle. Y ella dice, no puedo, simplemente no puedo. Él es peruano, ella es peruana. Él habla español, ella habla español. Ella tiene lengua, tiene labios, cerebro, pero ella dice que no puede y demuestra que no puede. 25 años sin hablar con su esposo. El problema es, ella es responsable. No puede, pero ella no puede porque no quiere. Y no quiere porque ella odia tanto a su esposo. Entonces ella es esclava del odio que existe en su corazón. Así es lo mismo es lo que quieren decir los teólogos cuando hablan de la inhabilidad moral del hombre. Él no puede conocer a Dios, pero no es una víctima porque él no quiere conocer a Dios. Y no quiere conocer a Dios porque Dios contradice todo lo que es. Les voy a dar un ejemplo. Yo iba a un colegio bien bravo, horrible, ¿no? Un grupo de muchachos bien feos, ¿no? Mira, cuando un alumno nuevo, un estudiante nuevo, llegaba al colegio, no, a veces alumnos llegaban y querían estudiar. Qué raro, ¿no? Querían obedecer a la maestra. Querían estudiar. Entonces, ¿qué le pasaba en mi colegio? Aquí es un alumno que solamente quiere estudiar, quiere obedecer a la maestra, no quiere meterse en ninguna cosa fea, ningún crimen ni nada, solamente quiere estudiar. Hace sus tareas y todo lo demás. Mi grupo de muchachos, nosotros le odiábamos. Le odiábamos. ¿Por qué? Porque él era bueno. Nosotros, malos. No tenía que hacer nada a nosotros. Le odiábamos. ¿Por qué? Simplemente porque él era bueno. ¿Por qué Caín mató a Abel? Porque sus obras eran buenas. Porque el hombre, una vez yo estaba en la universidad y yo tenía que enseñar a un grupo de universitarios muy liberales. Y yo quería mostrar la enemistad que existe entre el hombre caído y Dios. Entonces un alumno me preguntó, entonces, ¿por qué odiamos tanto a Dios? Él pensaba que yo iba a decir, bueno, porque Dios es justo. Pero yo dije, bueno, tú odias a Dios porque Dios es amor. ¿Qué? Tú odias a Dios porque Dios es amor. Y porque Dios es bueno.
Pero ¿cómo voy a amar a un Dios que es bueno y que ama? Porque tú eres malo y solo amas a ti mismo. Los malos odian a los buenos. Por eso el hombre siendo malo, ¿recuerdan lo que Jesús dijo? Pero vosotros siendo malos, aborrecen a Dios porque Él no es como nosotros. ¿Ves? Entonces podemos ver lo mismo acá, que los hermanos de José no podían hablarle pacíficamente. ¿Por qué? Porque le aborrecían. Ahora, vamos a hablar un ratito de la esclavitud de la voluntad. Es muy importante. Si pueden, hay un libro ahí atrás de desarrollo cristiano que tiene el título de La voluntad determinada, creo. Es una obra clásica de Martín Lutero, excelente en su debate contra Erasmus. Y él le gana, de verdad. Pero ten cuidado porque Martín Lutero era alemán y habla bien fuerte. La esclavitud de la voluntad. La voluntad del hombre es una expresión de su naturaleza. ¿Puedes ver? Un chancho come basura. ¿Por qué? Es chancho. Un hombre no puede comer basura. ¿Por qué? Tiene naturaleza del hombre y no aguanta la basura. Va a vomitar la basura porque simplemente no puede tragarla. Ahora, la voluntad del hombre es una expresión de su naturaleza. Si el hombre tuviera una naturaleza pura, entonces su voluntad estaría inclinada a hacer obras moralmente puras. Si el hombre fuera santo y justo, entonces amaría a un Dios santo y justo y obedecería sus mandamientos. Pero el hombre caído, antes de conocer a Cristo, antes de su conversión, el hombre caído tiene una naturaleza moralmente corrupta y por eso su voluntad se inclina a hacer actos que son moralmente corruptos. ¿Pueden ver? La voluntad es una esclava a la naturaleza corrupta. El hombre caído es impío e injusto y por eso él aborrece a un Dios santo y justo, pelea contra su voluntad y rehúsa someterse a sus mandamientos. Aquí encontramos la respuesta a una de las preguntas más discutidas. ¿Posee el hombre libre albedrío? Es lo que siempre se pregunta, ¿no? ¿Posee el hombre libre albedrío? O vamos a contestar. La respuesta de las Escrituras es que el hombre es libre. El hombre es libre de escoger cómo le agrade. Pero puesto que su naturaleza es moralmente depravada, solo le agrada rechazar el bien y escoger el mal, aborrecer la verdad y creer la mentira, negar a Dios y pelear en contra de su voluntad. Entonces, se puede decir que el hombre caído tiene una voluntad libre, pero no tiene una voluntad buena. Por esta causa siempre escoge libremente estar en oposición a la persona y voluntad de Dios. El hombre no puede escaparse de lo que es. Como un chancho no puede escaparse de lo que es. Va a comer basura porque le gusta y le gusta porque es chancho. El hombre va a escoger al pecado y no a Dios. ¿Por qué? Porque es pecador por naturaleza. Él es por naturaleza malo y hace obras de maldad voluntariamente y libremente.
Entonces el hombre sí puede escoger conforme a su naturaleza. Y puesto que su naturaleza es moralmente corrupta, él siempre va a escoger lo malo. Ahora, vamos a Mateo capítulo 7. Mateo 7, versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No, porque sería contra su naturaleza. ¿No? Contra su naturaleza. Se identifica, yo he escrito acá, se identifica la naturaleza de un árbol por la fruta que lleva. De la misma manera, la verdadera naturaleza o carácter de un hombre se revela no por lo que confiesa, sino por lo que hace. Si la naturaleza del hombre es mala, depravada, entonces sus obras también serán malas. Versículo 17 a 18. Así, todo buen árbol da buen frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Anota, hay una relación directa e innegable entre la naturaleza de un árbol y la fruta que lleva. Se puede decir lo mismo de la naturaleza de un hombre y sus obras. Una naturaleza corrupta solo puede producir obras corruptas. Ahora, vamos a Mateo 12, 34. Veamos lo que dice Jesús. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Él está hablando, ¿cómo es la palabra en español? Ontológicamente. Él está hablando del mismo ser de estos hombres. Él está diciendo, ustedes, en la parte esencial de lo que son, ustedes son malos y por eso no pueden hablar lo bueno. ¿Qué tiene que ver con el evangelismo? El hombre pecador nunca va a decir sí de verdad a Jesucristo. El hombre pecador nunca va a arrepentirse. El hombre pecador nunca va a creer, nunca va a tomar su decisión. Una decisión positiva con respecto a Cristo, a menos que primero el Espíritu Santo regenere su corazón. Pero hay un problema. Cuando los pastores y predicadores y evangelistas no enseñan quién es Dios bíblicamente, pero presenten a un Dios no bíblico, entonces muchas veces los pecadores van a decir sí a Dios, pero no es el Dios de las Escrituras. Les voy a dar un ejemplo. Un predicador que dice, Dios quiere bendecirte siempre. Dios no quiere que sufras. Dios siempre quiere prosperarte. Dios quiere darte un Mercedes-Benz. Dios quiere darte una casa grande. Entonces un pecador cuyo estómago es su Dios va a decir, sí, quiero un Dios así. Me arrepiento. Me arrepiento de mi pobreza. Me arrepiento de mi enfermedad.
y recibo a este Dios que hace todo lo que hace para mí. ¿Ves? Entonces, si no predicamos el Dios verdadero y si presentamos un Dios falso, va a haber un montón de falsos conversos. Les voy a dar un ejemplo más suave, pero a la vez poderoso. Este folleto que dice: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Ahora, no puedo hablar mucho de los peruanos, aunque he vivido acá muchos años. Voy a hablar de los gringos para que ustedes no se enojen, y los gringos no están, entonces no van a enojarse. Pero un norteamericano básicamente piensa en sí mismo. Él es el centro de su mundo. Su mundo se llama el pueblo de yo. La generación yo. Entonces, un hombre lleno de sí mismo, que tiene grandes planes y grandes visiones para sí mismo, y que ama a sí mismo más que a todos los demás, tú te acercas a él y tú dices: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Y el norteamericano dice: ¿qué? ¿Dios me ama? Yo me amo. Si Dios me ama, yo me amo. Me gustaría tener un Dios así. ¿Y Dios tiene un plan maravilloso para mi vida? ¡Ah, caramba! Yo también tengo un montón de planes maravillosos para mi vida. Entonces sí quiero aceptar un Dios así. En vez de Dios se ama a sí mismo más que cualquier ser que existe. Y Dios hace todo lo que hace para su propia gloria. Y Dios tiene un plan para tu vida. Que tú lo sirvas con todo tu corazón. Y quizás en la voluntad de Dios, Él va a mandarte a Saudi Arabia, donde vas a morir como mártir. ¿Ahora quieres recibir este Dios? Ah, no, es otra cosa. Y quiero, Benny Hinn, ¿dónde está Benny Hinn? Porque él me va a dar un Mercedes-Benz. Tú dices: pero pastor, no puedes burlarte de él. Sí, lo hago, porque es hereje. Se ha separado totalmente del cristianismo histórico. Sus doctrinas no tienen nada que ver con el cristianismo de la historia de la iglesia. Los hombres que predican la prosperidad es interesante. Mayormente ellos son los únicos que prosperan. Son lobos rapaces que comen a los que no han sido instruidos en la palabra de Dios. Y también hombres como Benny Hinn son el juicio de Dios contra los que se congregan no porque aman a Dios, sino porque quieren prosperar. Dios les bendiga, hermanos.